¡Ey, ey, ey, ey! Esas lingüis, ¿cómo van? Espero que todo genial. Como siempre os pido un like y una suscripción y recordad que hacemos directos casi todos los días, suelen ser sobre las 7, 8 en Twitch y en YouTube y que tenéis los enlaces a todas las redes sociales, incluido Twitch, TikTok, Instagram, todo lo tenéis aquí en la descripción y si no estará en el comentario fijado. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo una corriente literaria espectacular, pero espectacular completamente como es el realismo y el naturalismo. Pero ahora os explicaré por qué yo solamente lo llamo realismo y por qué el naturalismo en España pues ¿vale? Así que nada, like, suscripción y me aparto para que hagáis apuntes con una captura de pantalla. A ver, os cuento. En primer lugar, este vídeo está enmarcado en la lista de reproducción de literatura. Ahí la tenéis. El resto de corrientes van a estar ahí, así que os vendrá muy bien para preparar cualquier examen. Os cuento. En primer lugar, el contexto histórico. Siempre hay que tener en cuenta el contexto histórico. ¿Qué contexto histórico vamos a tener? Estamos ya, si me lo permitís, en el siglo XIX, ¿vale? Es decir, estamos a puntito de entrar ya al siglo XX y que empiecen las grandes guerras de la humanidad, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Primero, una industria que empieza a aflorar y que empieza a desarrollarse a un nivel vertiginoso y por tanto un movimiento obrero, ¿vale? Acordaros el proletariado, la lucha del proletariado por la jornada laboral, la paga, las condiciones de trabajo, la salubridad, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué va a generar? Que haya una burguesía, ¿vale? Que la burguesía sean los pudientes, es decir, los que pueden tener comercio, los que pueden tener industrias, crea una nueva clase social, que ya os lo habré explicado en otro momento seguramente, puede que en la ilustración, pero esta nueva clase social, ¿vale? Va a empezar a dominar. ¿Qué va a dominar? Pues el espectro ideológico, el espectro social y el espectro económico, que quizás sean los más importantes de un país. Y por último, el empirismo. ¿A qué le llamo yo empirismo? A la realidad, a la práctica, a dejarnos de ideales, a que si las ideas no se pueden llevar a la práctica, no valen, ¿sí? Entonces, partiendo de estas cuatro bases de contexto histórico, os voy a explicar qué es el realismo y qué es el naturalismo. En primer lugar, las características generales. El realismo y también el naturalismo, ¿qué pretenden? Pretenden reflejar la realidad, ¿vale? ¿Cuál va a ser el problema? El problema es el siguiente. La realidad la intentan reflejar a través de los personajes, pero ¿con qué lo hacen? A través de la psicología, ¿vale? ¿Sí? A través de la psicología. Van a intentar que esos personajes tengan un desarrollo psicológico complejo. Para que os hagáis una idea, El Quijote y El Lazarillo son las primeras novelas que como tal tienen personajes complejos psicológicamente, pues aquí es donde se va a retomar, con muchísimas ganas además, esa complejidad psicológica del personaje, ¿vale? Después, ¿cómo lo vamos a mostrar? Lo vamos a mostrar mediante la trama. La trama va a ser una trama real, que le puede suceder a cualquier vecino, ¿sí? Es decir, una trama amorosa, una trama de engaño, una trama de lucha o competición, una trama de traición. ¿Os dais cuenta, no? Son tramas, son líneas argumentales que son líneas argumentales cotidianas, es decir, reales, que parecen la realidad que vivimos, en la que todos compartimos. ¿Qué tendremos después? Los temas. Los temas principalmente van a girar en torno a tres conceptos, ¿vale? Uno de los conceptos es la sociedad. Reflejar la sociedad bien reflejada quizás sea lo más importante que quiere hacer el realismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos reflejando la sociedad, vamos a reflejar lo que las personas quieren, lo que las personas no quieren, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tengamos este reflejo de la realidad, tendremos una buena perspectiva de lo que es la realidad donde vivimos. Después, la economía, cómo crece la industria, va la burguesía. Entonces se empiezan a hacer planes de fomento, de construcción de puentes, de alcantarillado. Se empieza a ver cómo la inversión económica hace mella en algún lado, hace mella en otro, progreso, no progreso. Recordad que también en este siglo sale Adam Smith y sale Marx, si no me equivoco. O Marx es un poco más... No me he leído el manifiesto comunista, así que lo sé, ni tampoco me he leído La riqueza de las naciones, pero en este siglo es donde se empiezan a generar ese tipo de lecturas, ese tipo sobre todo la ciencia económica. Después, la ideología. El progreso contra el conservadurismo, lo liberal contra lo tradicional, los afrancesados, estos famosos, ¿no? Del romanticismo y de esta parte de la historia que serían los que iban con los franceses en la guerra de la independencia, ¿no? Esa ideología, esas corrientes ideológicas son las que se empiezan a desarrollar, ¿vale? ¿Por qué es importante esto y por qué es importante esta corriente? Porque luego cuando estudiéis todas las corrientes en cuanto a la narrativa en el siglo XX, todas maman de aquí.
Todas las novelas maman de aquí, ¿vale? Es decir, todas tienen su sentido con ello. Y ahora es cuando os digo, chicos, aquí está la lista de reproducción de sintaxis, os va a venir genial, dadle caña, que con ella no vais a fallar en ningún tipo de oración. Vamos a por ello. Precisión y sobriedad. ¿Esto en cuanto a qué? A la forma de expresión, al lenguaje. El lenguaje además va a estar adaptado. Es decir, si un personaje es de clase baja, va a hablar como un personaje de clase baja. Si un personaje es de clase media, va a hablar como un personaje de clase media. ¿Qué sucede con esto? Sucede que como en el teatro de Lope de Vega, ¿verdad? Lo que era el decoro, es decir, cada uno va a hablar en torno a su estatus social y se va a adaptar. Pero sobre todo vamos a huir de grandes metáforas, lo que era el romanticismo, ¿no? Todo pasión, todo metáfora, todo imagen. No, aquí nos olvidamos de ello. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Nos interesa ser precisos describiendo la sociedad que nos rodea y nos interesa ser sobrios en nuestras descripciones. ¿Por qué? Porque no pretendemos crear una subjetividad en el hablante, sino que vea esa objetividad y que vea esa realidad y la interprete, ¿vale? Después, no va a haber pasión, ¿vale? La moderación va a ser una de las virtudes más grandes que va, una de las características más grandes que va a tener esta corriente literaria. ¿Por qué? Porque la pasión desfonda, porque la pasión nos lleva a cometer locuras y normalmente en la sociedad, en la realidad, pues no hay tanta pasión, sino que muchas veces es más una rutina, es más un problema de estos normalitos, no estas cosas de ¡buah, pues me marcho a Oriente a vivir otra vida, una guerra y a luchar por la libertad! No, ¿vale? Vamos a por ello. Escenarios reconocibles. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos vamos a ir ya a las ciudades, porque nos van a hablar de Madrid, nos van a hablar de Vetusta, que es Oviedo, nos van a hablar de Valencia, nos van a hablar de Galicia, nos van a hablar de un montón de ciudades, entonces los escenarios van a ser reconocibles. Cuando vas por la calle Mayor o por la Plaza Mayor de Madrid, te está hablando Galdós de la Plaza Mayor de Madrid, es decir, cuando tú estás leyendo esa parte de la novela, tú te puedes poner en la Plaza Mayor de Madrid y decir, coño, es que está describiendo la Plaza Mayor de Madrid, ¿sí? Eso va a ser súper importante. Después, ¿qué vamos a tener? Un narrador omnisciente. Esto va a ser siempre así. Tiene que saberlo todo el narrador porque son temas complejos y sobre todo porque tiene que desarrollar la psicología de cada personaje para que veamos que son personajes con una lucha interna, con una complejidad muy grande. Entonces vamos a necesitar un narrador omnisciente. Por último, la última de las características generales es que esta corriente viene de las novelas de costumbres, del costumbrismo. ¿Qué es el costumbrismo? Pues mirad, esto sale de Larra, ¿no? Con los artículos de costumbres, que es que iba definiendo cómo se vivía en alguna región de España, las costumbres propias de dicha región. ¿Qué sucede con esto? Sucede que vamos a empezar a crear novelas en las cuales vamos a estar describiendo exactamente cómo se vive en cada sitio. Por tanto, estas novelas nos van a venir muy bien, porque podemos hacer un estudio sociológico gracias a ellas. Cómo se vivía en aquella época, qué sucedía, qué no sucedía, etcétera, etcétera. Vamos a por lo siguiente. Se pueden diferenciar 4 tendencias o corrientes dentro del realismo y del naturalismo, evidentemente. ¿Cuáles son? La primera sería la esteticista, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Tendríamos que se preocupa más por la belleza, porque es como los últimos coletazos del romanticismo, ¿vale? Se preocupa más por la belleza, no quiere enseñar nada, no es moralizante, ¿vale? Intenta copiar la realidad, pero no la deforma, ¿sí? Es una copia limitada a la realidad, sin deformarla ni nada, pero no tiene esa intención de educar, de moralizar sobre los problemas, de hacer pensar en los problemas de la sociedad al lector, ¿sí? Por ejemplo, uno que sigue esa tendencia es Juan Valera. ¿Con qué? Con Pepita Jiménez, porque tampoco es que exprese mucho amor, tampoco es que describa la realidad de una forma cruda. Es un realismo más estético, intenta hacer una historia bonita y que todavía se pueda considerar arte como tal, no un estudio científico, ¿vale? La realista, que sería la objetiva, la que busca como un pequeño estudio científico. Ahora con Galdós os explico bien eso, ¿vale? Así que buscaríamos pues todas estas características con la novela realista plena. Después, la naturalista, que sería una influencia, ¿vale? Os cuento, el naturalismo. El naturalismo nace en Francia con Émile, no sé cómo poner el acento, lo siento, Zola. Lo voy a poner así. Si me he equivocado, oye, decídmelo en los comentarios, yo lo siento. Émile Zola la inicia el naturalismo en Francia y, bueno, pues deciros que en España, que es a lo que a nosotros nos importa, no tiene casi ningún tipo de importancia el naturalismo. En el resto de Europa, sí, pero en España no. ¿Por qué? Porque el naturalismo también busca un poco la escapatoria de la ciudad, etcétera, etcétera. Y en España ya se hacía eso. El problema es ese, precisamente, ¿no? Que en España ya se estaba
haciendo mediante las novelas de costumbres que se iban a los pueblos. Incluso Galdós tiene una novela que es Doña Perfecta, que no se basa en una ciudad, sino en un pueblo pequeño y contrapone la ciudad al pueblo, que es genial. Doña Perfecta. Profes, si estáis viendo este vídeo, Doña Perfecta, deberían leerlo vuestros estudiantes, porque se puede sacar de allí una cantidad de material y podrían ver reflejadas una cantidad de luchas sociales actuales espectaculares. A lo que voy. La naturalista pues va a tener una pequeña influencia, pero poco más, ¿ok? Y por último, la idealizante. ¿Qué pretende la idealizante? En primer lugar, pretende moralizar, ¿vale? Y además no nos va a enseñar la realidad con una descripción minuciosa, con lo que viene siendo la sobriedad, la precisión, no. Va a intentar endulzarla, ¿vale? Va a enseñarnos la parte más amable de esa realidad. Es decir, las cosas malas, fuera. Nos va a enseñar la parte más amable. ¿Qué sucede con esto? Pues que no es realista pura, sino que es ideal, ¿no? Que ya no iríamos con ese empirismo que he dicho yo antes. ¿Qué sucede? Que tenemos dos autores, sobre todo, que serían Pereda, con Sotileza, y Pedro Antonio de Alarcón, con El sombrero de tres picos. ¿Vale, chicos? Sí, sé que es que no cabe. Es que solamente con Galdós esto es imposible hacer. Ya lo digo yo. Pero bueno, os dejo por ahí la lista de reproducción de morfología, que os va a venir genial, ¿vale? Y la última ya sabéis cuál será, será la de comentario, pero de momento la de morfología. Ahora, autores. Vamos a por ello. El primero es Galdós, ¿vale? Galdós tiene una producción espectacular. De hecho, ahora os cuento un salseo entre Galdós y Pardo Bazán, ¿vale? Que sé que se encanta salseo. Galdós era un tío que hizo Derecho, al igual que Clarín, y bueno, vivió la mayor... Él era canario, pero vivió muchísimo tiempo en Madrid y escribió muchísimo sobre Madrid, ¿vale? Galdós tiene, pues por así decirlo, una obra que se puede clasificar en 4, ¿vale? La primera sería los episodios nacionales. ¿Qué son los episodios nacionales? Pues este tío es tan genio, es tan malditamente genio, que fue capaz de ir escribiendo la historia según iba sucediendo. Entonces él lo que hace es novelar la historia, sería una suerte de novela histórica. ¿Qué tendríamos? Pues 5 divisiones en cuanto a estos episodios nacionales. La primera serían las guerras que hubo, ¿sí? Con Bailén y con Trafalgar, ¿vale? La segunda parte serían las luchas políticas, sobre todo hasta el finales del reinado de Fernando VII, ¿vale? Después, en la tercera sería la guerra carlista, hubo muchas, sí, así que os dejo ahí el tema global, la guerra carlista. La cuarta división sería la revolución del 48 y el fin del reinado de Isabel II. Y por último llegaría en su quinta etapa a la restauración borbónica. ¿Qué sucede? Sucede que vamos la temática de algo épico, de ¡buah! Cómo España lucha, cómo tenemos las guerras, ¡buah! Todo espectacular, a, de repente un desengaño, ¿no? Un desengaño en cuanto a la política, en cuanto a lo que está sucediendo, que dices, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Venimos a hacer una pedazo de revolución que no ha hecho nadie y de repente, tenemos que vivir este momento tan convulso, que si pronunciamientos, que si guerras civiles, como es la guerra carlista, bueno, civiles, fueron mini guerras, pero eso ya es historia. Que si tenemos aquí multitud de gobiernos, son muchas cosas que no tienen sentido. Entonces es un desengaño en cuanto a la política, en cuanto a la sociedad, es la actualidad. Continuamos. Las novelas de tesis. Aquí es donde os digo, Galdós es un tío que sobre todo, si se tiene que calificar como algo aparte de escritor, es un sociólogo. Pasa lo mismo con Mario Benedetti, ¿vale? Mario Benedetti le asociáis con el amor, pero Mario Benedetti tiene de amor poco. Bastante poco. Hay amor, claro, pero es un sociólogo. Lo que hace es estudiar la sociedad, ¿vale? Y está estudiando, y aquí sobre todo lo que vamos a ver son luchas de ideologías. Por ejemplo, y la que mejor me sea, tenemos aquí a Marianela y a Doña Perfecta como obras. Doña Perfecta es una obra en la cual se pone el progreso contra lo conservador, la ciencia contra la fe. Son todo el rato oposiciones entre algo que pretende avanzar y algo que pretende estancar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, yo os lo dejo en el aire. Doña Perfecta es una recomendación para que os la leáis porque es espectacular, ¿sí? Esas serían las novelas de tesis. Después, ¿qué tendríamos? Novelas de descripción de la sociedad. Si os he dicho que antes en las de tesis era como una sociología en torno a la ideología y en torno a qué estaba sucediendo en el momento, ahora lo que tendremos es la descripción de la sociedad. ¿Qué es la descripción de la sociedad? Pues bien, va a describir la sociedad, pero ¿desde qué plano? Sobre todo aquí describirá Madrid. ¿Pero cómo lo describirá? Como algo mediocre y banal, como algo lo cual pues no es como la novela idealizante esta que tenemos aquí de Pereda y de Pedro Antonio Alarcón. No va a ser algo que te enseñe la parte más amable, no, te va a enseñar la parte más cruda, ¿vale? Entonces tenemos aquí Tormento, que ya el nombre dice bastante, Miau y Tristana, ¿vale? Recordamos esa parte asquerosa de la realidad, mediocre, banal, ¿sí?
Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la novela espiritualista, que aquí es ya donde se centra más en el amor y la justicia. ¿Qué quiere decir con el amor y la justicia? Muy sencillo, chicos. Se va a volver una persona más ideal. Va a cambiar su escritura hacia temas más ideales, a que el amor es importante, la justicia social, la justicia incluso a veces divina, ¿lo entendéis, no? La obra más importante de esta etapa de Galdós es Misericordia, y yo creo que dice muchísimo el nombre, ¿vale? Muy bien, ahora sí, por último, la lista de reproducción de comentario, ahí la tenéis ahí arriba, y por favor, un like y una suscripción, que este vídeo está siendo una currada, ya lo veis. Vamos a por ello, Clarín. Clarín es un crack. ¿Por qué es un crack? Porque nació en Zamora, como yo. Ya está, no hay más, somos zamoranos y punto. Clarín estudió también Derecho y se fue a vivir a Oviedo, ¿vale? De hecho, Oviedo es una parte muy importante porque él siempre escribe sobre los alrededores de lo que él vive. Es decir, lo que decía Arturo Pérez Reverte, ¿no? Yo soy una persona que novela la vida. Es decir, si no tuviera vida, si no hubiera calles, si no hubiera barrios, yo no tendría nada sobre lo que hablar. Y eso es lo bonito, quizá, de esta parte de las novelas. Clarín lo que hace es una descripción minuciosa de la realidad, de los entornos, de todo. Galdós no, Galdós tiene una prosa más liviana, se lee muchísimo mejor. Clarín es algo más pesado a la hora de leer, porque hay mucha descripción, como en el 98. ¿Vale? ¿Qué tendríamos? Que describe la pureza de la realidad, una realidad súper pura, es decir, si es algo malo, malo, si es algo bueno, bueno, pero lo describe, le da igual, es lo puro, la realidad pura, dura y cruda. Luego, la psicología de los personajes es espectacular. La regenta Ana Ozores y luego tenemos a Fermín de Pas y Álvaro Mesía en este pedazo de libro que es La regenta. Se define al pícaro galán genial, el conflicto entre Dios y el amor carnal en Fermín de Pas y luego el conflicto amoroso de una viuda entre lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer el párroco, el galán. Ese conflicto interno, ese no saber qué hacer, es espectacular. La psicología de los personajes, Clarín la trata de una manera increíble. Ya os digo, cuando tengáis más edad, no ahora, cuando tengáis, yo qué sé, 22 años, 20 años, o si sois buenos lectores ya, leed La regenta. Es muy larga, pero es una obra como la copa de un pino. Vamos a por ello. El lenguaje va a ser natural, pero natural 100% y adaptado. Y por último, va a tener mucha denuncia social. También tengo que deciros que dentro de La regenta, bueno, las dos obras más largas que hizo y quizás que sean las más ilustrativas de la obra de Clarín son La regenta y Su único hijo. Pero soy sincero, dentro de La regenta además se incorpora el personaje de la ciudad como personaje, como ente vivo, ¿sí? La ciudad pasa a ser un personaje más. Y tiene su acción, tiene su trama, es súper curioso. Estamos viendo muchas obras realistas, pero es que hay una cosa que no se os debe olvidar, que es que en Francia está Víctor Hugo, en Inglaterra está Charles Dickens, Oliver Twist, ¿verdad? Y luego en Rusia están Dostoyevsky y Tolstoy. Que es que hay unos gigantes, unos pedazos de tótems en cuanto a la literatura ahora mismo, en cuanto a la novela, que es espectacular en el mundo, viviendo a la vez y conviviendo juntos. Emilia Pardo Bazán, Salseo. No, venga, primero explico. No, venga, Salseo. Galdós y Emilia Pardo Bazán se dice que estuvieron liados, que se intercambiaban cartas, etcétera, etcétera. Ya veis, ¿eh? Sí, estas cositas que tienen. Además, Galdós era muy galán y se supone que tuvo muchos hijos, como el último TikTok de insultar con clase que subí, muchos hijos bastardos. ¿Vale? Vamos a ello. Emilia Pardo Bazán, en cuanto a su escritura, sobre todo se va a centrar en Galicia, en la cultura gallega, en toda la parte gallega. Es muy regionalista, como os lo pongo aquí. La influencia del naturalismo es muy importante, pero ella cambia rápidamente hacia una etapa más idealista, más espiritual, ¿vale? El libro más importante o la obra más importante de Emilia Pardo Bazán son Los Pazos de Ulloa. Es muy pesada de leer, chicos, es muy pesada de leer. ¿Tiene calidad? Mucha, pero es muy pesada de leer. Os recomiendo que la leáis muchísimo, ya cuando tengáis ya una edad de verdad. Cuando seáis muy buenos lectores, ahí os metéis con Los Pazos de Ulloa, que la vais a entender y la vais a disfrutar. Porque si os metéis ahora a leerla con 16, 17 años, lo mismo va a ser un martirio y se os matan las ganas de leer, ¿vale? Y por último, Vicente Blasco Ibáñez. Como podéis entender, Vicente y Emilia ambos pertenecen al naturalismo dentro de esta división, aunque ya os digo que para mí el naturalismo no existe dentro de España, simplemente es una suerte de cambiar la ciudad por la naturaleza o por el pueblo y unas vidas y meterle un poquito de espiritualidad, pero no hay un naturalismo como tal, no es el naturalismo francés, eso ya os lo aseguro.
A lo que vamos, Vicente Blasco Ibáñez, este hombre hace lo mismo que Emilia Pardo Bazán, pero ¿dónde? En Valencia. ¿Y qué va a hacer él? Va a retratar y reflejar muy bien en sus obras la vida en el campo valenciano, con los árboles frutales, con los campos arados, de terrenos de agricultura, etcétera, etcétera, y sobre todo la vida del mar, de los pescadores y de la gente que sale a faenar al mar. ¿Qué vamos a tener? Pues una suerte de naturalismo más regionalismo valenciano. ¿Sí? Además, acordaros que justo con el romanticismo empiezan todas las exaltaciones de nacionalismos y eso quizá es en lo que se convierte más el naturalismo en España. Pero esto ya sería materia de universidad, así que no me voy a meter a ello. Una obra de Vicente Blasco Ibáñez, quizá la más representativa, sería La Barraca. Y nada, yo creo que me he ganado el like y que me he ganado la suscripción después de esto. Me voy a salir para que después de haberlo entendido le hagas la captura de pantalla final, ¿vale? Buah. Por eso los vídeos de literatura son tan duros. Espero que os haya servido, que os haya quedado clarísimo qué es el realismo, qué es el naturalismo, que viene de Zola, el contexto histórico y sobre todo lo grandes que han sido estos escritores. Y también que esto se desarrolla en paralelo con Europa, que tenemos... Es que imaginaros, tenemos Lolita, Madame Bovary, la regenta... Se me ha olvidado deciros que los personajes femeninos ahora hacen un boom. Es que hay tantas cosas, chicos, que es tremendamente brutal. Pero bueno, espero que os guste, que os haya venido muy bien todo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego.